Best Televisión. Bienvenidos amigos, amigas televidentes de Best Televisión. Estamos en el segmento de Quito, poquito a poquito. Contamos ya con la presencia de nuestro entrevistado, Patricio Guerra. Esta es la segunda entrega que hacemos con Patricio. Él es el cronista de la ciudad. Recuerden ustedes que habíamos hablado en el programa anterior sobre el tema del 8 de septiembre de 1978, es decir, cuando Quito fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, especialmente su centro histórico de Quito. Habíamos recordado pues parte de esa historia, los edificios que lamentablemente han sido destruidos, el hecho de que es un centro histórico vivo. Así que continuamos con este tema y habíamos quedado pendiente el tema de la educación. Ya les cuento esta experiencia. Ahora, desde el gobierno seccional, desde la alcaldía, Patricio es cronista de la ciudad. ¿Cuál es la visión que tiene nuestro cronista al respecto de que tal vez se debería implementar una cátedra, no sé si me ocurre, quitología o quiteñismo, no sé? La historia muchas veces no gusta en las escuelas, en los colegios, por la forma en que se imparte este curso, ¿no? Una forma que reúne nombres, fechas y que te hacen realmente aburrido e inclusive detestar esta materia. Entonces debería haber una concientización a los profesores de que a la historia hacerla actual, a la historia hacerla amena, hacer que le guste a los chicos, ¿no? Yo soy catedrático en la Universidad Católica, justamente en la Escuela de Historia, ¿no? Y los chicos que estudian historia, pues precisamente hablan de que se decidieron a seguir esta carrera, ¿no? Porque de pequeño mi papá me llevó, dice, ¿no? A la iglesia tal, o al museo tal, ¿no? Los museos hace décadas atrás se consideraban casi una bodega de cosas viejas, cuando es uno de los recursos más importantes que tenemos para despertar en el ciudadano y sobre todo en los niños desinterés por la historia, por el arte y cuestionarles sobre la situación actual. No debe ser un viaje en el tiempo de años atrás, sino volverle actual a la historia. Entonces, yo pienso que tal vez aplicar una cátedra que se llame quitología en escuelas, colegios, no solucionaría esto, esta falta de interés, ¿no?, de las nuevas generaciones, sino más bien día a día en la familia contar las anécdotas que tenemos los padres, contar las costumbres, hacerlos vivos, llevar a nuestros hijos a estos sitios, ¿no?, narrarles eso, y lo mismo la escuela, colegio, ¿no?, hacer salidas amenas. Patricio, ¿qué pasa en el hecho de que si en casa no hay estas conversaciones, no hay esta motivación? A lo mejor sus padres son, digamos que bastante jóvenes y pues no recuerdan a lo mejor esas charlas que teníamos con nuestros abuelos, de esta tradición oral que se va pasando de generación en generación. ¿Qué pasa si en la casa no funciona esto? ¿Tendría que funcionar en la escuela? Sí, mira, la tradición cultural, la palabra tradición, nos habla de un hecho que se originó en el pasado y que con la práctica de cada generación ha llegado a nosotros. Se mantiene. En este aspecto podríamos compararle a una cadena, ¿no?, que forma una sola cosa, pero que a su vez está unido por eslabones. Cada generación seríamos uno de estos eslabones. Si una generación no pasa esto a la siguiente, la cadena se rompe. Así de fácil, ¿no? Y con eso perdemos historia, cultura, identidad, reconocimiento, etc. Entonces, esto de que tú hablas de que nuestros padres nos comentaban todo, en la actualidad tal vez es difícil, ¿no? Porque muchas veces uno entra a una familia de visita y parece que no hay nadie, pero han estado todos, pero cada uno está en su celular. Entonces, si bien la tecnología es maravillosa, ¿no es cierto?, y nos trae una serie de cosas, puedes conocer el mundo sin salir de él, todo, pero también ha traído esta especie de distanciamiento. Ya no conversamos, ¿no? Estamos insertos en la pantalla, en lo virtual, no conversamos, y eso es un verdadero riesgo para el asunto de la actualización y práctica de costumbres, ¿no? La gastronomía, por ejemplo, ¿no? La comida rápida, comidas que son
propias de determinadas festividades nuestras cada vez van reemplazando aquella gastronomía, ¿no?, rica que representaba nuestra producción local, ¿no?, en Navidad, en Semana Santa, ¿no?, muchas veces hasta con desdén, y lo vamos perdiendo, ¿no? Afortunadamente, muchos de estos platos, por ejemplo, si hablamos de gastronomía, hoy casi son gourmet. Hoy se ofrecen en hoteles 5 estrellas, por ejemplo, ¿no?, porque se valora que detrás de eso hay todo un cúmulo de conocimiento, de patrimonio vivo, diríamos, que nos ha llegado hasta hoy. Estamos hablando con Patricio Guerra, cronista de la ciudad, sobre esta parte en la que la educación debería tomar un componente muy importante para que los quiteños tengamos más amor por nuestra ciudad, y no solamente los quiteños, sino quienes viven en Quito, sea de cuál provincia sea. Y habíamos escuchado que no solamente tener una clase de quitología podría ser la solución, sino que en casa también lo hagamos. Pero claro, si en casa no funciona, ¿qué hacemos, Patricio, ahí? Sí, es un todo, diríamos, ¿no? Muchas veces los historiadores hemos ya cambiado esa forma de investigar solamente la historia oficial, que era el gran problema, ¿no? Es decir, la historia era solo quien se sentó en Carondelet, o la historia le habían forjado las élites, por ejemplo, ¿no? Esto de la historia cultural, historia de la vida cotidiana, historia de género, no es tan nuevo, ¿no? Esto data ya de finales de los años 70 y 80. El problema es que esto no trasciende. Muchas veces los historiadores vemos estos esfuerzos opacados, ¿no? Porque los medios de comunicación, por ejemplo, se acuerdan simplemente en las fechas en que celebramos esto para hacer reportajes que muchas veces duran segundos o un par de minutos y para de contar hasta el otro año, ¿no? Los libros, por ejemplo, no trascienden hacia los colegios y escuelas de estas nuevas formas de contar la historia. La nueva historia del Ecuador, que se acaba de lanzar la segunda edición, ya está enfocada en este sentido, ¿no? Pero experiencias personales, ni siquiera los profesores de colegio saben que existe una edición nueva, y peor la anterior, de la nueva historia del Ecuador. Y seguimos machacando fechas, nombres y convirtiendo a la historia en algo aburrido para el joven, ¿no? Efectivamente, si tenemos la tecnología a la mano, en vez de que nos separe, como decíamos, en vez de que nos haga distanciar, inclusive entre miembros de la familia, que es el núcleo más ínfimo de la sociedad, esto debería ser utilizado para, ¿no?, favorecer la identidad, el conocimiento de nuestro pasado, el respeto a nuestro patrimonio, ¿no? Se hace, no vamos a decir que esto está en veremos, se hace, pero pienso yo que sí hace falta un impulso, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, si queremos, por ejemplo, no sé, favorecer la cancha de básquet, en vez de, como tú dices, comprar un equipo que favorezca esto, pues hacemos la cancha de básquet, porque tal vez eso es lo que nos va a traer más simpatía hacia los alumnos, etcétera, ¿no? Pero cada uno, en nuestra conciencia, deberíamos tener ese objetivo de amar lo nuestro, y solamente se ama lo nuestro y se lo respeta conociendo. Se lo conoce. Conociendo, ¿no? Así es, amigos. Por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento, Patricio ha hablado de los medios de comunicación. Sin duda alguna somos responsables, somos corresponsables de que existe este poco conocimiento en algunos casos, o esta falta de empatía en otros, sobre cómo conocer y cómo cuidar a nuestra ciudad. Pero con nosotros estamos empezando este momento en este segmento de Quito Poquito a Poquito en el programa Ves Televisión, para aportar también en esa línea, para que usted nos acompañe y podamos conocer con nuestros entrevistados, que todos son conocedores profundos de nuestra ciudad, todas esas curiosidades, esos detalles, esas razones del por qué se dieron tal o cual cosa, como lo que habíamos estado conversando en nuestra anterior presentación, así como en esta, el Día del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Parte de esta habíamos hablado de las casas que se han derrocado, ¿no? Edificios que se fueron derrocando de a poco, y que hubiese sido pues actualmente toda una maravilla tenerles con nosotros a esos edificios, ¿no? Esta modernidad, desde mi punto de vista mal entendida en su momento, pues causó algunos estragos. Menos mal, reitero, que no había plata, o mucha plata también en el Cabildo, por lo cual se frenaron muchísimos proyectos. De hecho, se quería hacer un edificio enorme donde hoy es la alcaldía, pero bueno, todo eso se paró. Menos mal, diríamos, de este momento se paró, porque parte de lo que tiene este país en términos turísticos hablando
es sin duda alguna el centro histórico de Quito, es una de las puertas para que la gente venga a conocer, sobre todo cuando recordamos que estamos catalogados como el primer centro histórico del mundo. Continuando en esta charla, ¿qué podemos hacer, Patricio, cuando pues, se han derrocado varias edificaciones, ¿no? Y de pronto, a ver si hacemos una pequeña historieta este rato, se me ocurre que mi abuelita me heredó una casa. No sé, a lo mejor en la calle Chile, frente al convento de San Agustín, se me ocurre, en la vereda sur. Tengo yo una casa, me heredó la abuelita, pero lamentablemente no tengo los fondos para poderla mantener y esta casa a lo mejor un poco ya está empezando a destruirse. ¿Qué es lo que se podría hacer al respecto, Patricio? Sí, bueno, yo creo que desde mi punto de vista personal hace falta incentivos para que si yo poseo una casa patrimonial, primero me siento orgulloso de aquello, ¿no? Y segundo, esté dispuesta a conservarla en base a restauración y que sea el disfrute para quien habita ahí y también para quien la visite. Lamentablemente, muchas veces el poseer arquitectura patrimonial, una casa patrimonial, es más bien un peso para el propietario, ¿no? Porque no la puede topar, tiene goteras, quiere favorecer la habitabilidad dentro de ella y al ser patrimonial tiene que, claro, solicitar, ¿no? el permiso, sea al Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, en su caso al Instituto Metropolitano de Patrimonio, ¿no? Entonces pienso yo que también debe haber incentivos, ¿no? Que hagan que quien posea un bien patrimonial pues se sienta a gusto, ¿no? Muchas veces, y no solamente es en el caso de Quito, sino en otras ciudades del mundo, el que te declaren tu casa patrimonial es una mala noticia que te dan, ¿no? Porque ¿y ahora qué hago con este vejestorio? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, ya el Estado, las municipalidades deberían ver cuáles son estos incentivos que pueden ser tributarios, pueden ser de ayuda económica para ayudar a ponerla bien en pie, en valor se dice ese bien patrimonial, y luego que sea usado, ¿no es cierto? ¿No? Sea para la familia, pero también como hitos de atracción turística, ¿no? Y no pensemos en esto, tú dices una casa en la Chile, ¿no? Pero puede ser también en otros barrios en donde ya su formalidad, su habitacionalidad viene, por ejemplo, de mediados del siglo XX o de inicios del siglo XX, que también son ya sitios patrimoniales, ¿no? Donde hay un pasado importante para la ciudad, ¿no? Es decir, darle la vuelta a la tortilla en esta cosa de que el poseer bienes patrimoniales sean orgullo, sea inclusive un factor de desarrollo. Hay una serie de ejemplos de muchas casas que han sido transformadas en cafetines, por ejemplo, en centros culturales, ¿no? Y que inclusive implican rédito económico para el propietario. Yo pienso que ahí se estaría cumpliendo el hecho y que dice la UNESCO, de conservar esta identidad, conservar el bien, disfrutarlo, pero también que sirva para beneficio de sus propietarios. Amigos, recordamos la ronda. En la ronda, hace muchísimos años atrás, en las épocas colegiales, teníamos un apreciado amigo, hasta ahora mantenemos una hermosa amistad con este compañero, el doctor Carlos Chiriboga, vivía en la ronda. Y en esa época, pues cuando bajábamos hacia la ronda, caminábamos por la plaza, estudiamos en el colegio Pedro Pablo Borja número 1 y bajábamos hacia la ronda, atravesando todo el centro histórico, la Plaza Grande y pues hasta llegar al sitio. En realidad era peligroso, en realidad era bastante peligroso. Cuando bajábamos con él por vecino conocido decíamos, pues estábamos un tanto más protegidos, pero no siempre era así. Y ahora, pues actualmente, hace muchos años, no recordamos la fecha de este momento, cuando la alcaldía logró pues restaurar una buena parte de la ronda y hacer lo que pues, era o se pretendía en ese momento hacer con la ronda, tal vez algo parecido se podría hacer, Patricio, con el resto de casas que están así un poco repartidas, tanto en el centro histórico como en sus alrededores o un tanto más alejado, como por ejemplo en la Floresta, que por ahí también conocemos de alguna casa patrimonial que estaba pues en problemas. ¿Esto, algo parecido a la ronda, o lo que se hizo con la ronda, podríamos hacerlo en alguna otra parte de la ciudad? ¿Qué opinas, Patricio? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta la ciudadanía que habita ahí, ¿no? Es posible que tal vez la ciudadanía
no acepte un tipo de programa para el barrio, sino que simplemente quieren vivir en sentido de barrio habitando su casa, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto pienso yo que debe ser en consenso con la ciudadanía que todavía vive ahí o que tiene sus propiedades ahí, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, algunos barrios tienen esa característica mismo de habitabilidad y luego de culturalidad, ¿no? Es decir, sitios en donde se ha privilegiado justamente locales que tienen que ver con la cultura, ¿no? Pero tomando en cuenta la ciudadanía, podría aplicarse interesantes programas que favorezcan la conservación, pero que sean también un atractivo turístico, puede ser, y como decíamos hace unos momentos, que sea también beneficioso para el propietario, ¿no? Que tenga buena habitabilidad, perdón, o que pueda sacar réditos también de ese bien patrimonial. Amigos, volvemos a Best Televisión, al segmento de Quito Poquito a Poquito. Recuerden ustedes, estamos con Patricio Guerra. Él es cronista de la ciudad, que por cierto ocupa este momento una biblioteca que perteneció a un personaje importante de la historia de la ciudad de Quito. Está ubicada también en una zona fuera del centro histórico, pero esta biblioteca tiene una historia muy particular que le pedimos en este momento a nuestro entrevistado que nos la cuente brevemente. Bueno, sí, el Archivo Metropolitano de Historia se ubica en La Circasiana. La Circasiana era propiedad de Jacinto Gijón y Camaño, ¿no? Bueno, un hombre eminente, historiador, arqueólogo, militante político también, recordemos que era conservador, ¿no? Él fue el primer alcalde de Quito elegido por votación popular, ¿no? Entonces construye esta mansión, que realmente es así, y a un costado construye la biblioteca, ¿no? Ahí él tenía su biblioteca, una biblioteca impresionante que ahora está en el Ministerio de Cultura, ¿no? Hay un pasadizo subterráneo inclusive que une lo que era la biblioteca, hoy Archivo Metropolitano de Historia, con la casa principal. Con la casa de la Circasiana, ¿no? Hemos hecho ya algunos, de hecho, la casa hoy está en manos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por un comodato que hizo el municipio, ¿no? Y la última administración ha favorecido las visitas turísticas a la casa principal. Y nosotros también pues nos hemos abierto esta iniciativa y hay recorridos en los que se pasa por un nodo y se sale al archivo y claro, divisan o contemplan los turistas, los visitantes, pues los libros que tenemos ahí, ¿no? Realmente el Archivo Metropolitano de Historia conserva las actas del Consejo Municipal, las actas de Cabildo. Desde el primer documento, que claro es la fundación misma de Quito, ¿no? O sea, 3 actas fundacionales, que son la del 15 de agosto, la del 28 de agosto de 1534, allá en los actuales sitios de Riobamba, y la del 6 de diciembre con Belalcázar ocupando ya la villa fundada. ¿Te has referido a Benalcázar como Belalcázar? Bueno, sí. Sebastián, ¿o fue un lapsus este momento? No, Sebastián Moyano es oriundo de Belalcázar, que es un pueblo que existe hasta hoy, ¿no? Y que tiene inclusive un castillo, ¿no? Y que más o menos la traducción sería castillo bello, castillo bonito, ¿no? Algunos documentos de las actas fundacionales lo tratan como Belalcázar todavía, claro. ¿no? Y en la tercera acta el escribano pone Benalcázar y desde ahí lo tratamos así. Pero si tú vas a Cali, por ejemplo, ¿no? Que es otra ciudad fundada, en el monumento se lee Sebastián de Belalcázar como debe ser. Tal vez ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero yo lo pronuncio como es, ¿no? Originalmente. Belalcázar, sí. Por ejemplo, Sebastián Moyano es un nombre propio, así, ¿no? Belalcázar, como dice esta degeneración de la L hacia la N, degeneró en Benalcázar, que es como lo conocemos actualmente. Podríamos decir que es uno de los errores históricos que todavía lo seguimos manteniendo y como seguramente habrá muchos de esos errores históricos también en otras ciudades, ¿verdad, Patricio? Bueno, y en la nuestra, ¿no? Una de nuestras iniciativas últimamente va a ser esa, ¿no? Hay determinadas placas, por ejemplo, como la del Sagrario, en donde se habla que el constructor del Sagrario es Antonio Rodríguez, ¿no? Un fraile franciscano que sí las fungió de arquitecto, pero no, el Sagrario está hecho por José Jaime Ortiz y está toda la historia constructiva en el archivo del Sagrario, ¿no? Susan Webster en su libro ya inclusive lo demuestra. Nosotros también al trabajar sobre la cofradía del Santísimo, que es la que
construyó la iglesia y funcionó ahí, también hablamos, ¿no? Entonces hay algunas cositas que es necesario cambiarlas. Así como hay algunas cositas muy curiosas, amigos, amigas, oyentes, pero que van a quedar para una próxima intervención con nuestro entrevistado o con muchos otros personajes que estarán pues en este segmento de Quito Poquito a Poquito en Best Televisión. Hay una serie de curiosidades. Solo dinos, Patricio, ya en honor al tiempo, habíamos escuchado que desde el convento de las Madres del Carmen Bajo, las Madres Carmelitas, hay un túnel de 4 kilómetros. Así, súper brevemente, dinos, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, Quito, el centro histórico está atravesado de túneles, no es el único, ¿no? San Francisco, la misma compañía y el Centro Cultural Metropolitano tiene un túnel por donde se escapaban incluso los estudiantes de la central, ¿no? En las épocas de Velasco Ibarra. Son sitios de aireación, ¿no? Es decir, construidos al momento mismo de los edificios para airear cimientos, para desalojar agua, lluvia, ¿no? Claro, un poco la picardía o el imaginario quiteño habla de túneles construidos para traspasarse subrepticiamente a estos, ¿no? Pero realmente responden a eso, ¿no? Muchas ciudades a estas catacumbas les llaman, inclusive las han incorporado ya al recorrido turístico, ¿no? Pero una de 4 kilómetros, ¿existe alguno de 4 kilómetros? No creo yo, creo que difícilmente, ¿no? Posiblemente, y en el que inclusive yo he ingresado, es el de la compañía, ¿no? Que más o menos sí nos trasladaría hasta la parte de la Plaza de Santo Domingo, más o menos, ¿no? Pero eso estamos hablando de unos cientos o decenas, cientos de metros, digamos, ¿no? Pero como que 4 kilómetros yo pienso que no. Pero sería muy interesante, digo yo, imagínate un recorrido turístico en el que entras en la compañía y sales en Santo Domingo. Claro, pero para eso hay que iluminar, hay que arreglar, hay que ver, ¿no? Porque Pero sería una maravilla, digo yo. Pasar, por ejemplo, en Lima ya el convento de San Francisco pues te lleva muchas cuadras ya viendo las catacumbas con los restos humanos enterrados ahí. Patricio, qué gusto haber compartido contigo esta segunda parte de este Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad con estas curiosidades. Hemos finalizado con esto de los túneles. En otra oportunidad seguiremos hablando de más curiosidades de la ciudad de Quito. Te agradecemos mucho tu presencia, Patricio. No, gracias a ti y a los televidentes. Hasta luego. Best Televisión.